Sí, vale, aquí, ¿ves? Ahí me estoy viendo. Pero ahorita me quito esto. Ya va, que quiero certificar si los residentes están anotados. Esta es una clase obligatoria para ellos. No veo ninguno. ¿Dónde? Ah, bueno, aquí. Aquí. Ahí. No, pero la mitad, ¿eh? Debe salir de No, pero no se satanicen todavía, ya. Ya, que le voy a decir a Mari, a la residente, a la R3, que qué pasa que no los veo actuando, ¿no? Porque es que esto es una obligación mía, independiente, para no dar dos veces lo mismo, claro. Quiero salir de una vez más. Y evito también ponerme. Ay, Dios mío, Mari. Hola, Mari, ¿qué pasa?
Buenos días, bachilleres. Hoy estamos en la tercera actividad docente que me corresponde darles de 6 clases. ¿La tercera? No, la cuarta. Pero sí. ¿La cuarta? La cuarta. Oye, ya me había comido una. La cuarta actividad de las clases de la materia de la asignatura Medicina 3. Entonces hoy nos corresponde hablar de leptospirosis. Un tema que de verdad me apasiona hablar de. Entonces, en esta clase este será el desarrollo de la clase. Vamos a hablar un poco de la introducción del tema como para ver la importancia. Después viene el desarrollo de la clase en sí, en la cual vamos a enfatizar en estos puntos. El concepto de la enfermedad, algunos aspectos microbiológicos, la epidemiología y la transmisión de la leptospirosis, la clínica, el diagnóstico de laboratorio, tratamiento, prevención y al final el cierre. En este cierre, serían los últimos 5 minutos, ustedes pueden participar. A manera de introducción, podemos decir que en la pasada década la leptospirosis emerge como una enfermedad infecciosa de importancia global, es decir, en todo el mundo. Ocurre en el medio ambiente urbano de países industrializados, también en países en vías de desarrollo, en áreas rurales de todo el mundo. La mortalidad permanece en números significativos y se relaciona mucho con la falta de conocimientos de parte de los médicos que no han estudiado o no les han dado en sus universidades estas clases. Ellos tampoco han leído ni han estudiado. Por otro lado, la falta de infraestructura de laboratorios, que hay muchísimos países donde no hay laboratorios para confirmar esta enfermedad. Y entonces también, de último, la posible patogenicidad de algunas cepas de leptospira dadas por la respuesta inmunopatogénica del hospedero determinada genéticamente. Entonces, esta manera de introducción ve un poco como para justificar los minutos que vamos a continuación a desarrollar la clase. Y de los objetivos de la clase, los más importantes son estos 4 que están aquí anotados. Describir la epidemiología de la leptospirosis, revisar aspectos microbiológicos de las bacterias del género Leptospira. Tercero, identificar los síntomas, signos y el laboratorio diagnóstico en leptospirosis utilizando el modelo de caso clínico para realizar un diagnóstico de la enfermedad. Y por último, mencionar los esquemas de tratamiento clásico y actuales específicos y de índole general. Tratamiento. A manera de concepto, los invito a que en la parte inferior hay unas referencias del libro de Mandel, Douglas and Bennett, Principios y Prácticas de Enfermedades Infecciosas. Y ustedes ven aquí varias ediciones y hay unas nuevas, 8ª, 9ª edición. Entonces, ustedes seleccionan el capítulo de leptospirosis y allí van a encontrar una revisión excelente del tema en la cual yo basé en mucho estas clases. Y a manera de concepto, estos autores nos dicen que la leptospirosis es una zoonosis de distribución global. Vean, otra zoonosis, cuando les di la toxoplasmosis, les hablaba que era una zoonosis, y entonces la leptospirosis también es una zoonosis. Significa que son enfermedades propias de los animales, pero que el hombre en determinado momento entra a jugar parte del ciclo vital de la enfermedad y eso es de manera temporal, de manera accidental. Entonces la leptospirosis es una zoonosis de distribución global en todo el mundo, causada por la infección con espiroquetas patógenas del género Leptospira. Esta enfermedad tiene un subregistro particularmente en los países tropicales y recientes ensayos de vigilancia epidemiológica sugieren que es la zoonosis más frecuente. Sin embargo, hay un subregistro en el mundo. La enfermedad es mantenida en la naturaleza por infección renal crónica de animales portadores que excretan el organismo en su orina contaminando el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, ¿verdad?, se infecta por contacto directo con tejidos infectados o por vía indirecta en contacto con aguas y tierras contaminadas. Muchas infecciones de humanos son asintomáticas. Oigan esto, la mayoría, el 80% de la leptospirosis
es asintomática y a veces incluso puede cursar de manera leve como un proceso viral. El espectro de la enfermedad es amplio y va desde una enfermedad febril indiferenciada a una enfermedad multisistémica severa con alto porcentaje de mortalidad. Pero eso es raro. La última presentación grave es un 5% de la enfermedad. Desde el punto de vista microbiológico, fíjense que la taxonomía la ubica en el orden espiroquetales o espirochaetales, como dice allí, familia Leptospiraceae, género Leptospira, y antes se decía que habían solo 2 especies, Leptospira interrogans, que era la patógena, y Leptospira biflexa, que era saprófita. Ahora vamos a ver en las 2 siguientes diapositivas que eso no es así ya. Gracias a los estudios de biología molecular utilizando el ADN de estos microorganismos, se han logrado identificar muchísimas más especies, tanto patógenas como saprófitas. Esta especie también tiene más de 250, se calcula hasta 300 serovaros, los cuales se agrupan en 18 serogrupos por afinidad antigénica para facilitar un poco la nomenclatura. Y el serovars es el taxón básico de nomenclatura. Ya vamos a ver cómo se debe nombrar la Leptospira. En esta lámina tomada de la edición 2005 del Mandel, fíjense que ya acá había muchísimas más especies que las 2 que vimos en la lámina anterior, que habían solamente la biflexa y la interrogans. Entonces aquí está Leptospira interrogans en primer lugar, con sus serovar patogénicos. Ven que los serovar, la especie es interrogan, pero vea que esta especie tiene los siguientes serovar. Serovar icterohemorragia, Copenhagen y canícola, Pomona, Australis, Autumnalis, Pirógenes, Bratislava y Lai. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, uno debe decir Leptospira interrogans, serovars, depende el serovar que se identifique. Por ejemplo, si es icterohemorragia, serovars, icterohemorragia. Entonces ven que el taxón básico de nomenclatura es este. Se debe llegar hasta el final del serovars. Bueno, otras especies patógenas estarían Noguchi, Serovar Panamá y Pomona, Leptospira borpeterseni, Serovar Balum, Harjo y Javanica, Leptospira santarosai o Santa Rosai, Serovar Bataviae, Leptospira kirchneri, Serovar Bin, Bulgarica, Gripotifosa y Sinopteri, Leptospira Guaylí, Serovar celedoni sarmin, Leptospira alexanderi, Serovar manao 3, Leptospira genomoespecie 1, Siwan, Fainei, Pursbridge, Meyeri, Sofía, Wolbachí, indeterminado. Ve que entonces aquí entramos en que los serovar no habían sido identificados y se consideraban de aquí en adelante biflexa, Wolbachí, biflexa, Leptospira genomoespecie 3, 4 y 5 y Leptospira parva como no patógenas. Entonces, gracias a los estudios de biología molecular, vean cómo ahora se conocen varias especies patógenas, varias especies no patógenas, no es que eran 2. Esta es de una de las últimas ediciones del Mandel, que aquí se puede traerles la comparación de cómo estas cosas van avanzando, de que lo que uno estudió hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, ya no es igual. Entonces aquí vemos, el Leptospira interrogans sigue igual, ¿ve? Con su serovar icterohemorragia, Copenhagen y canícola, Pomona, Australis, Autumnalis, Pirógenes, Bratislava y Lai. Noguchi, Borpeterseri, vean que Balum, Harjo, Javanica, Santa Rosa y Batavia. Ok, todo esto todavía está pues prácticamente igual. Sin embargo, acá vemos otras especies. Alston, Serovar Sichuan, Wolfi Corat, Serovar Corat, este no lo habíamos visto. Leptospira, no sé cómo se pronuncia realmente, primera vez que la estoy viendo. KRNTI será netil, porque no creo que netil, no.
Cerovars manlae, y luego tenemos acá una serie de especies, las que estaban más otras no patógenas o indeterminadas, donde aparecen Wolbachii biflexa, Vantiei, Terstrae, Yanaguaguae, Idoni, Inadai, Fainei, Broni, Cerastae, indeterminadas. Entonces, bueno, son muchísimas más especies de Leptospira con diferentes serobares y muchas no patógenas. Entonces, lo importante de esto es, como les dije, nombrar. En el laboratorio le corresponde identificar la especie más el serobar, que es el taxón básico de nomenclatura. Estas leptospiras, ellas tienen reservorios de acuerdo al serobar. Por eso es importante identificar el serobar. Este es otro artículo, además de la clase del libro del Mandel, del capítulo del Mandel. Este artículo lo pueden bajar, esto es gratuito, en esta revista The Lancet Infectious Disease del año 2003. El autor es Barty. Es un excelente artículo de leptospirosis. Nos quedan 10 minutos aquí. Y del tiempo, 10 minutos. Y entonces acá vemos en ese estudio que fue hecho en Latinoamérica, fue hecho en Perú, exactamente en Perú. Escuchen, el artículo fue realizado en Perú, pero con la colaboración de países desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Y de verdad, mientras yo iba leyendo el artículo, me daba mucho dolor porque veía cómo a los murciélagos le hacían PCR, reacción en cadena de polimerasa, para identificar el serobar de la leptospira. Y mis pacientes, seres humanos, no tienen acceso a una prueba de leptospira. Entonces, para que ustedes vean, dependiendo del huésped, entonces el reservorio del animal, vean el cerdo. Lo más frecuente es que en el cerdo, el serobar que predomina es Pomona y Tarazobi. En el ganado vacuno, Jarrio y Pomona. En los caballos, Bratislava. En los perros, Canícola. En las ovejas, Jarrio. En el mapache, gripo tifosa. En las ratas y ratones, donde quiero concentrarme de ustedes como huésped reservorio, porque es el que más va a estar cercano a nosotros, vemos que las ratas, Cerobar icterohemorragia y Copenhagen, y los ratones, Balum arborea y Bim. Los marsupiales, gripo tifosa, y los murciélagos, Sinopteri y Wolfi. Acá tenemos los serobar más frecuentes identificados en Venezuela. En esta lámina posiblemente nos vamos a quedar, porque esta lámina tengo que hablar de la historia de la leptospirosis en Venezuela. Entonces, como la historia a veces es larga, pues a lo mejor arrancamos la segunda parte acá de nuevo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Fíjense que los serobar más frecuentes identificados en Venezuela, que también debemos grabárnoslos nosotros acá, los venezolanos, los médicos venezolanos, son Leptospira icterohemorragia, Leptospira copenhageni, este es el serobar, sería Leptospira interrogans, serobar icterohemorragia, Leptospira interrogans, serobar copenhageni, Leptospira canícola, Pomona, gripotifosa, Batavia, Pirógenes australes, Castellonis, Jarrio, Hebdomadis y Autumnalis. Estos son los más frecuentes. Hay otra larga lista menos frecuentes. Recuérdense que son cercanos a 250 a 300 serobares. 250 a 300 serobares de leptospira. Ay, Dios. Ok. ¿Cómo se supo esto? Es decir, ¿cómo se tiene esta información? Gracias a los estudios del doctor Francisco Yelambi, año 1985. El doctor Francisco Yelambi es un médico veterinario, honor a los veterinarios, que son los que saben de esta enfermedad, lo voy a decir yo. Ajá. El doctor Yelambi, médico veterinario, hace su posgrado en Argentina y tuvo la suerte de que su maestro pues era experto en leptospirosis, y él allí, el doctor Yelambi, se especializó en leptospirosis. Él regresa a Venezuela para esta época y entonces comienza en Maracay, en la avenida Las Delicias. Eso le han cambiado tanto el nombre a esta gente que ya yo no sé cómo llamarlo. Antes se llamaba Instituto de Investigaciones Veterinarias en Maracay, pero después le fueron, yo no sé si ahorita se llama INEA, no sé.
Le cambiaron mucho el nombre, pero es eso, es relacionado con investigaciones veterinarias de la UCB. Entonces, eso es un edificio dedicado exclusivamente al estudio de la leptospirosis. Entonces, vean, él allí empezó a trabajar con leptospiras y él mapeó en Venezuela todas las especies animales y cómo estaban ellos o cómo portaban en su sangre las distintas especies animales los serobat de leptospira. Entonces, por ejemplo, de las cosas que él logró demostrar que en el ganado vacuno el 80% estaba contaminado con leptospira. Además de trabajar, de mapear cómo era en Venezuela el problema de la leptospirosis, el doctor Yelambi, como está ubicado en Maracay, comenzó a colaborar con la medicina humana y entonces comenzó a recibir sueros desde las ciudades más cercanas, entre ellas la capital, Caracas. Entonces, uno mandaba a los pacientes desde el Hospital Universitario de Caracas hasta Maracay a llevar el suerito, el tubito con el suerito, y él le hacía el diagnóstico y nos llevaban el resultado del tratamiento. Eso era cuando yo hacía mi posgrado, se hacía de esa manera. Entonces él además tiene ese gran mérito de haber colaborado con la medicina humana en Venezuela. ¿Qué pasó con el doctor Yelambi? Bueno, el doctor Yelambi formó gente que fueron los que se quedaron en el laboratorio y la parte privada se lo llevó, los laboratorios privados se lo llevaron y él fue contratado para la fábrica de vacunas de leptospira. Entonces, para que vean los conocimientos a lo que lo llevan a uno, ¿no? A ser grande. Entonces, este hombre es muy valioso en Venezuela. Luego tenemos a Juan Halvor. Juan Halvor fue un médico extranjero, europeo. Ahorita no me recuerdo exactamente si era checoslovaco o yugoslavo. Él ingresó por San Félix, barco, jovencito, por San Félix, se quedó por esa zona, se casó, hizo familia, luego fue a Caracas, se especializó en epidemiología y salud pública, Y él junto con el doctor Yelambi, el doctor Juan Halvor, junto con el doctor Yelambi, se encargaron en Venezuela de difundir los conocimientos de leptospirosis en el país. Después está mi nombre, que obviamente no es bueno hablar uno de uno, pero tengo que referirme a cómo fui motivada a entrar en este cuento de las leptospiras. Resulta que me recuerdo mucho cuando estaba en Medicina 3 en la clase, en esta misma clase, que mi profesor, cuando dio esa clase, cónchale, yo la veía como una clase esotérica, así, cibernética, porque él hablaba de sangre, a vida y por haber, que los pacientes morían sangrando, una cosa que a uno no le quedaba como muy clara. Y después nunca más en la vida, en mi ejercicio médico, después que me gradué, ni siendo internista, nunca vi leptospirosis en las salas de mi hospital. Cuando estaba haciendo el posgrado en Caracas, de verdad comencé a ver, pero con una frecuencia bien importante, sobre todo en épocas de lluvia, cuando el río Guaire se inundaba y se desbordaba, pues ingresaban pacientes con clínica clásica, epidemiología clásica, laboratorio y serología positiva para leptospirosis. Entonces, cuando yo regreso de mi posgrado, comienzo a, no es que comencé a buscar leptospirosis, falso, fue que llegaron unos pacientes a la sala de medicina 1 con el diagnóstico de hepatitis virales. Y cuando uno veía la clínica de los pacientes era ictericia y lesiones cutáneas purpúricas, equimóticas y hematomas y fiebre. Entonces uno revisaba las transaminasas, había ictericia en la bilirrubina elevada y las transaminasas casi normales. Entonces eso no era hepatitis, habían sido ingresados con hepatitis. Llamamos a los gastroenterólogos y les preguntamos pues si ellos estaban de acuerdo que eso era hepatitis y dijeron que no. Para ese momento tuvimos la gran suerte en 1990 de que los doctores Gregorio Volcán, Clemencia Medrano, fueron a un congreso de medicina, de microbiología y parasitología en Barquisimeto, donde participaron los actores Francisco Yelambi, Juan Halvor y estos profesores de parasitología y microbiología de nuestra escuela los escucharon y además hicieron enlace y se trajeron 6 antígenos de estos serobat de leptospira para probarlos en láminas con una gotica de suero y una gotica del reactivo que trajeron. Y entonces
en esos pacientes que teníamos en Medicina 1, se los mandamos a los doctores Volcán y a la licenciada Clemencia Medrano, y comenzaron a dar positivos. Fueron nuestros primeros casos positivos. De allí, estas fechas que ustedes ven, entonces, bueno, yo me hice cargo del enlace, ¿verdad?, para diagnosticar a estos pacientes. Esta fue un primer reporte, creo que de 10 casos que presentamos en una jornada de infectología nacionales. Esto después fue una tesis de ascenso, un trabajo de ascenso a profesor asistente, donde presento 30 casos, y esto es mi trabajo de grado, mi trabajo de ascenso a profesor titular, que se llamó Contribución al estudio de la leptospirosis en Venezuela, donde reuní todo lo que se pudo hacer hasta ese momento. Acá vamos a parar y comenzamos de nuevo. Yo nunca me enteré de Mari y de los muchachos de... Sí, doctora, ya se conectó la doctora Mari, se doctoró